Agradecer a la Asociación de Magistrados y por supuesto a la Escuela de Capacitación Judicial esta oportunidad de estar acá, de compartir este tema tan actual, tan interesante, tan vasto, que si bien no es complejo, sí es profuso, y bueno, la verdad que como tenemos una hora este día y otra hora el próximo 22 de diciembre, el 22 de diciembre, el 22 de este mes, decidí dar la posibilidad de tratar de ser lo más sintética posible en la introducción de las cuestiones, de los conceptos básicos, el glosario y cuestiones de la importancia sobre el tema, a los fines de poder abordar así la mayor cantidad de sentencias relacionadas a la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Lo primero que quería destacar era la importancia de la temática, ¿no? Esta es una temática muy importante dentro del derecho, pero no solamente dentro del derecho, sino en un Estado democrático de derecho. Es una temática muy importante para el proyecto de vida de las personas, y me parece que es el momento en que el Poder Judicial pueda tener un rol protagónico respecto a esto, ¿no? Es el momento para trabajar sobre un protocolo, sobre pautas, sobre matrices de análisis y pautas de buenas prácticas para la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias, ¿no? Evidentemente, la perspectiva de género es una obligación ética y jurídica para el juzgador, y tiene que ver nada más y nada menos que con el principio de igualdad y de acceso a la justicia, ¿no? Lo que me interesa es que queden claros ciertos conceptos, porque por ahí, digamos, se habla de ideología de género, o se confunde la cuestión de género con una cuestión como si fuera un partido entre el feminismo, el machismo, y se van llevando cuestiones ideológicas que escapan al marco jurídico central de lo que es la perspectiva de género, que es claramente, ¿no?, la igualdad dentro de la justicia y en el proceso que se va a llevar a cabo, ¿no? Esto, como ya dije, es un tema tan actual que si uno hace una revisión por los distintos países de Europa, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, acá en América, Colombia, Guatemala, Chile, Bolivia, México, hace tiempo que están trabajando sobre lo que es la perspectiva de género en las sentencias, y sobre todo en generar pautas, ¿no?, o protocolos para generar una matriz de trabajo en las sentencias judiciales para, en definitiva, poder aplicar, ¿no?, de una manera racional lo que es la perspectiva de género. Es la aplicación de una manera racional de la perspectiva de género le va a dar garantía y seguridad no solamente al propio juzgador, sino también, evidentemente, a las partes del proceso. Y miren, del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte de México, la Suprema Corte de México, ella habla, este protocolo en la Corte de México, que en relación a la perspectiva de género, así como el siglo XIX ha sido el siglo del Poder Legislativo y el siglo XX el Poder Ejecutivo, el siglo XXI es el del Poder Judicial. Y que en definitiva debe ser el Poder Judicial el que de alguna manera, ¿no?, por el potencial transformador que tiene el lenguaje jurídico y este gran poder simbólico que tienen las sentencias, logre, ¿no?, deconstruir años y años de sentencias en las cuales no se tenía en cuenta la perspectiva de género, y así dar una aplicación más racional y sobre todo respetar la igualdad ante la ley, ¿no? Esto es importante lo de la igualdad, que ya lo vamos a tomar más adelante, porque existe, ahí les voy a poner, no sé si ven esa filmina del diagnóstico inicial, existe, digamos, este diagnóstico inicial, les voy a decir que no es algo que he hecho como una tarea de campo mía, sino que lo he sacado de los distintos protocolos que les he estado nombrando, y en el diagnóstico inicial, digamos,
se advierte un fuerte apego en el mundo jurídico al concepto de la igualdad formal, ¿no? Omitiendo todo análisis sobre la igualdad material y estructural, ¿no? Y una visión tendiente a minimizar las desigualdades de género atribuidas a la pobreza y a la marginación, y el apego a roles que todo el mundo conocemos, que todos conocemos, de comportamientos sociales, familiares, laborales, que han sido tradicionalmente asignados, ¿no? Y a su vez existe en la sociedad, y nosotros como miembros de la sociedad, también una exigencia de asimilarse a las normas socioculturales dominantes, ¿no? Una necesidad de pertenecer a las normas socioculturales dominantes. Esto claramente, y esto es lo primero que hay que advertir, lo primero que tiene que advertir el juzgador, los operadores judiciales, los propios abogados que transitan en el proceso, es primeramente cuáles son los estereotipos de género que cada uno tiene, ¿no? Es muy importante hacer una autoevaluación respecto de esto, porque si no logramos saber de qué estereotipos partimos, difícilmente podamos visualizar esos estereotipos en los casos que nos toque intervenir, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un autodiagnóstico inicial respecto de esto. No sé si hasta ahí vamos bien, si se escucha bien todo. ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Bien. Entonces, lo que decía de esto de la necesidad del autodiagnóstico inicial es muy importante. Y fíjense, voy a saltar unas filminas, después voy a volver sobre esto, ¿no? Fíjense respecto de lo que son los estereotipos de género, después vamos a volver respecto al glosario y la forma. Estos son estereotipos de género claros, que todo el mundo los conoce, ¿no? Que, por ejemplo, entender que el hombre tiene que ser fuerte, dominante, valiente, independiente, audaz o rudo, ¿no? Pequeña tarea le han dado a los hombres, ¿no? Y a la mujer de ser sentimental, dependiente, recatada, frágil, sumisa y dulce, ¿no? Este estereotipo de género, claramente, si uno lo ve, lo reconoce, ¿no? Uno reconoce que sabe eso y puede encontrar esa diferenciación o decir, bueno, esto es un estereotipo, esto no debiera ser así, o no coincido con aquello, o sí coincido con esto. Pero sin embargo, los estereotipos de género son mucho más sutiles que esto, ¿no? Esto es como un primer pantallazo, esto es como algo muy conocido, muy obvio en la relación. Entonces, me tomé el atrevimiento del protocolo de México sobre la perspectiva de género, la tapa del protocolo, tiene unas imágenes, ¿no? Que se las pongo en pantalla. ¿Se ven las imágenes? ¿Cómo? Sí, se ven las imágenes. Y en el sentido de cada uno analizarse, ¿no? Y de pensar qué entiende por el género, o cuáles son los estereotipos que uno no logra ver en sí mismo, para poder juzgar con esta perspectiva. Por ejemplo, la primera imagen, esta, que señalo acá con el cursor, dice, ¿qué ves? ¿Un homosexual, un tratante o un gerente? ¿No? Cada uno va a tener una visión distinta sobre eso, ¿no? Sobre esa imagen. Y ahí están funcionando innatamente estos estereotipos que hemos conformado a lo largo de nuestra historia vital. Por eso es importante tenerlos en cuenta al momento de juzgar, ¿no? O esta segunda imagen dice, ¿qué ves? ¿Una madre, una médica o una trabajadora del hogar? En esta tercera imagen dice, ¿qué ves? ¿Una maestra, una abogada, una madre de familia? En esta imagen, ¿qué ves? ¿Amigos, esposos, colegas? En esta imagen, ¿qué ves? ¿Una niña, un niño,
un intersex en esta imagen. Una víctima de violencia, una ama de casa, una empresaria. Y en esta imagen, ¿qué ves? ¿Una mamá y un papá? ¿Una amiga o un amigo? ¿O un agresor y una víctima? Claramente cada uno habrá en su intimidad recolectado tal vez algunas de las opciones que nos da este protocolo u otras, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Entender que tenemos claramente, innatamente incorporados, más allá de la primera imagen muy básica, estereotipos de género que es necesario conocerlos a los fines de juzgar con esta perspectiva, y que esto también hace necesario, absolutamente necesario, la creación de pautas, ¿no? Pautas, criterios, directrices, buenas prácticas, protocolos, reglas, como de alguna manera se pudiera verbalizar o legislar esta cuestión, a los fines de tener una racionalidad en la aplicación de la perspectiva de género. Vamos a subir un poquitito rápidamente, porque ya veo que son 17:20, pero y por lo menos quiero que analicemos 3 sentencias en este día de hoy, ¿no? En relación al protocolo. Les cuento que hice un listado de pautas o directrices respecto de cómo juzgar con perspectiva de género, y he buscado jurisprudencia reciente respecto de cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, la idea es tratar de agotar lo más posible esta situación. Está claro, y rápidamente, como para unificar el vocabulario, pero es claro y conocemos que el género es algo distinto absolutamente al sexo, ¿no? El sexo es la cuestión binaria del sexo, que de acuerdo a la naturaleza y a las cuestiones genitales cuando la persona nace, lo podemos descubrir claramente entre el hombre y la mujer, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino. Que en realidad, digamos, hasta esta cuestión binaria no es correcta, porque en realidad hay 5 clases de sexo, ¿no? Están los hermafroditas y lo demás, o sea, no es solamente una cuestión binaria el sexo. Si históricamente se haya sostenido que es una cuestión binaria hombre y mujer, no es así, digamos. Implica ya una negación desde la palabra misma de la cuestión sexual, ¿no? De la cuestión naturaleza intacta, la forma en que las personas nacen de acuerdo a sus genitales. Pero aún cuando nos sostengamos en esta cuestión de binaria sexual, ¿no? Eso, por ejemplo, la cuestión binaria sexual, esto es lo último que digo, no me voy más, vuelvo rápidamente. Esta cuestión binaria sexual genera también normas, ¿no? Normas que están dirigidas y el poder de la palabra es muy fuerte, entonces las normas jurídicas, en definitiva, representan estereotipos, ¿no? Estereotipos que escapan del género y se enclavan en una cuestión sexual. Una buena norma, más allá de las cuestiones religiosas, ideológicas, de lo que piensan sobre esta nueva reforma del aborto, por ejemplo, es que es el primer artículo del Código Penal que deja de hablar del sujeto activo como con el artículo él, ¿no? Entonces habla de él y la, ¿no? Y deja de referirse al sujeto activo o pasivo del delito de aborto con la referencia de mujer, y habla de persona gestante, ¿no? Ese es un buen ejemplo que después vamos a ver si tenemos tiempo, lo vamos a volver a traer. Pero entonces claramente hay que distinguir lo que es el sexo binario, mal hecho pero binario, de la cuestión de género, ¿no? Que se refiere a los roles, a los comportamientos, a las actividades y atributos que una sociedad en una época determinada considera propio de cada sexo, ¿no? La identidad de género, ¿no? Es tal como la persona se siente, la cual puede corresponder o no al sexo con el que nació, a la cuestión natural genital, ¿no? Del momento desde que nació. Los roles de géneros son las tareas o actividades que se desempeña una persona por el sexo al que pertenece. Esto es muy importante, porque este es un claro estereotipo. Y esto del género
no lo debemos circunscribir a una cuestión, vuelvo a repetir, meramente femenino o masculino, ¿no? Tiene que haber una visión más amplia de esto, porque en realidad lo que está tratando la perspectiva de género es aplicar y hacer visible el derecho a la igualdad, ¿no? Que no se puede realizar, que no se puede aplicar justamente por los estereotipos de género. Entonces, los estereotipos de género, que es lo que vamos a ver en las resoluciones que hoy tenemos, son generalizaciones preconcebidas, ¿no? A partir de determinadas características culturales asociadas a los géneros, sobre cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre. Ese es el básico, esa es la primera filmina que vimos, que evidentemente se va haciendo más sutil a medida que avanzamos con la otra filmina, ¿no? En donde, de acuerdo a la profesión que ejerce esa mujer o no, o si son pareja no del mismo sexo, etcétera, eso cada vez va siendo más sutil. Y es lo importante de darse cuenta de estos estereotipos. La orientación sexual, obviamente que no tiene que ver ni con el género ni con la cuestión con el sexo, ¿no? Sino es la atracción emocional, afectiva, sexual que puede tener una persona con una persona del mismo sexo, de otro sexo, ¿sí? O de ambos, por su mismo género, o no. ¿No? Eso es para que quede claro a los fines de lo que vamos a hablar ahora y del análisis de las sentencias. ¿No? En esto la violencia de género, ¿no? Si bien nuestra ley, la 26485, habla solamente sobre la violencia de género en relación a la mujer, ¿no? Pero el género no lo debemos circunscribir únicamente en una cuestión de la mujer, ¿no? Pero nuestra ley toma la violencia de género y legisla sobre la mujer. Esto no implica, ya voy a traer algunos fallos, que existe una violencia de género por estereotipos relacionada a lo que el género se entiende que debe ser la persona masculina, ¿no? Entonces, la violencia de género es un acto perjudicial en contra de una persona y que está basada en diferencias socialmente adjudicadas entre los sexos, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar porque si no, no vamos a llegar a analizar los fallos, que es lo que más me interesa. Muy bien, ¿qué es la perspectiva de género? Digamos, es importante entender que la perspectiva de género es una amiga, ¿no? Es una herramienta, es un aliado del juzgador. Es una herramienta válida para resolver una situación, porque le va a permitir cumplir con la ley, le va a permitir aplicar el principio de igualdad, de no discriminación, de acceso a la justicia. Entonces, es como que hay que amigarse con la perspectiva de género, ¿no? Y implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otras son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construye a partir de esta diferencia sexual, ¿no? Que justamente estas limitaciones, estas prescripciones sociales que se construyen tomando en cuenta la diferencia social, son las que después ponen límites en la libertad de la persona y el desarrollo pleno e igualitario de cada persona. Entonces, entendiendo que estas son las dos filminas que vimos en relación para ver los estereotipos, ¿no? Los más básicos y los más sutiles. Entendiendo que es una herramienta, ¿no? A mí siempre me interesa y hago como ejercicio en mi vida y también en la magistratura, el tema de decir por qué utilizo esto, para qué lo utilizo y cómo lo utilizo, ¿no? Son preguntas, el por qué, cuál sería la causa o el motivo de que debería aplicar la perspectiva de género, o para qué sería la finalidad que persigo, ¿no? Y el modo es esto que les contaba de los protocolos o directrices de análisis, que por suerte en muchos países han avanzado bastante sobre esto y existen pautas claras para el juzgador, lo que le permite moverse con mayor racionalidad, independientemente de los estereotipos de género propios que tenga, ¿no? El por qué ya lo hemos repetido: existe un mandato constitucional y de derechos humanos de respetar la igualdad formal, material y estructural. El juez tiene una obligación ética y una obligación jurídica de juzgar, ¿no?
con perspectiva de género. Lo dice la ley, recientemente ha sido sancionado el Estado argentino, que lo vamos a ver en el caso de esta chica Olga Díaz, que lo vamos a ver en todo caso el fallo, el acuerdo que hizo con el Estado argentino, la Olga de Rosario Díaz, en la próxima clase, pero evidentemente el por qué es porque es una obligación ética, jurídica y legal, no solamente constitucional, sino todos los tratados de derechos humanos. El juez tiene la obligación de hacerlo. No es una facultad que tiene el juez de decidir si va a juzgar o no con perspectiva de género. Por eso hay que amigarse con la perspectiva de género, porque es una obligación que tiene el juez de aplicarla. No puede dudar en si la aplica o no la aplica. Debe aplicarlo. Es imperativa estas normas, ¿no? Ay, me fui. ¿Por qué? Acá estaba lo de la igualdad formal, material y la igualdad estructural, porque esto, digamos, si uno ve las sentencias en las cuales no se aplica la perspectiva de género, existe una cuestión sobre la igualdad formal, ¿no? Y por ahí resulta irrelevante porque existen las distintas legislaciones, han reconocido derechos, ¿no? Independientemente del género de la persona, ¿no? Pero la igualdad material y la igualdad estructural, evidentemente, son cuestiones que no se dan en la realidad. Desde el punto de vista de la igualdad estructural, existen factores estructurales que colocan a la persona dentro de grupos marginados. En lo que es la perspectiva de género se llaman, esto es importante para ir adquiriendo el lenguaje, casos sospechosos. Ya vamos a ver en las sentencias. Se habla de casos sospechosos en los protocolos y en las directrices. Casos sospechosos de desigualdad estructural. Si un juez advierte un caso sospechoso de desigualdad estructural, está obligado por la ley a generar un cambio en esa perspectiva. Y a su vez la igualdad material, ¿no? Las cuestiones de sexo, de raza, de preferencia, orientaciones sexuales y lo demás, condicionan claramente el ejercicio y goce de los derechos. Entonces, este es el porqué, ¿no? ¿Por qué vamos a aplicar la perspectiva de género? Otra pregunta es ¿para qué? ¿No? Esto de para qué, volvemos a lo principal. El Poder Judicial debe tomar un rol activo sobre esto, ¿no? Porque con este papel que asume el Poder Judicial se realizan las transformaciones necesarias en la sociedad, ¿no? Si uno se pone a ver, conté 72 normas, este protocolo, directrices, convenios, convenciones, respecto de la cuestión de género, ¿no? La primera del año 1921, que habla de la trata de personas, no trata de personas, en ese momento trata de mujeres y niños. Hasta el año 2021, hace 100 años que se legisla sobre esto. 100 años. Y todavía existen resoluciones sin perspectiva de género, por más que es una obligación constitucional, ¿no? Entonces es importante rever estos conceptos, ¿no? Autoanalizar esto, ¿no? Y darse cuenta de la necesidad de un protagonismo del Poder Judicial respecto de esto, ¿no? Enviar un mensaje de prevención y reconocimiento y reparación de las violaciones de los derechos humanos. ¿Para qué? Porque las resoluciones con perspectiva de género generan confianza en la judicatura, ¿no? Generan confianza, lo que no generan resoluciones sin perspectiva de género, que han sido vistas públicamente, ¿no? Aparte de evitar la impugnación a nivel nacional y la responsabilidad estatal de la Argentina, ¿no? Como varios países en la región, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, ha dictado resoluciones ordenando revertir la situación, ordenando el dictado de protocolos, etc. Entonces, el juez no solamente lo tiene que hacer por una obligación propia, sino también por el Estado argentino, la posibilidad de que no haya una sanción. A su vez, para evitar la violencia institucional, es decir, el Poder Judicial no puede generar violencia institucional, es un paso que hay que superar absolutamente. El Poder Judicial no debe llevar a la victimización secundaria de la víctima o revictimización, ¿no? Y claramente debe garantizar la tutela judicial efectiva, ¿no? En este caso de la Corte Interamericana, que es Campo Algodonero, que es algo bastante conocido, ¿no? En este caso, ¿no? Pero es versus México. En virtud de esto, México saca este protocolo, que yo le puse esa filmina al principio, ¿no? Dice que la impunidad de delitos cometidos envió el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptada, ¿no?
lo que favorece su perpetuación, la sensación social del fenómeno, ¿no? El sentimiento de inseguridad en las mujeres, ¿no? Así como una desconfianza, una resistente desconfianza del sistema de administración de justicia. Yo he ejercido muchos años la profesión, he ejercido, y hace poco que estoy en la magistratura, y yo advierto por ahí que el Poder Judicial no tiene conciencia de la importancia para la sociedad, para el ciudadano de a pie, de sentir reivindicados sus derechos, ¿no? De sentir que se reivindican estas cuestiones de igualdad. El Poder Judicial es visto como el último, la última ratio, que en definitiva es del Estado, ¿no? Esa posibilidad de descansar sobre la aplicación de la ley. Y claramente el Poder Judicial debe tomar manos sobre esto, ¿no? Esa es mi perspectiva. Bueno, pauta para juzgar con perspectiva de género. Hay 10 fines, ¿no? Esta es la primera, pero bueno. Estas son pautas, criterios, directrices, y traje 3 sentencias, vamos bien, son 17:35. Traje 3 sentencias respecto de estas pautas, ¿no? Después hubo en todo caso, podemos hacer un glosario donde colocamos las sentencias y a su vez algunas normas, cuestiones que son importantes o protocolos existentes, si les interesa, que queden a disposición de la escuela, ¿no? Sí, por si a seguramente. les interesa. Me parece muy ¿no? interesante. Porque bueno, no puse los números de expediente de la Filmina ni el FCB, pero después en todo caso lo transmitimos por correo, como sea la sentencia. ¿Sí? Bueno, bárbaro. ¿Te parece? Bueno, pautas para jugar con perspectiva de género. Y en esto lo vamos a enfocar hoy, que son las 3 primeras sentencias, ¿no? Que son, las 3 son de marzo del año pasado, marzo de este año, si ya tienen 20 días, son 3 sentencias de hace 20 días. Una es del Tribunal Superior de Córdoba, la otra es de un juzgado de familia, también de la provincia de Córdoba, de Río Tercero, y la otra es del Juzgado Federal de Belleville. ¿Sí? Como ven, seleccioné sentencias de la provincia, pero la clase que viene vamos a incorporar otras, ¿no? Pero, y también intenté seleccionar, porque la perspectiva de género no es una cuestión meramente penal, o por el femicidio, o cuestiones de esta cuestión social, ¿no? Esta alarma social, sino que tiene que ver con todas las aristas del derecho, ¿no? Por eso busqué una sentencia de familia sobre la cuestión de género. Bueno, lo primero que tiene que hacer el juzgador es analizar el entorno social correspondiente al hecho, sea cual sea la cuestión, ¿no? Una ejecución de un cheque, un femicidio, unos alimentos, una cuestión societaria, es decir, analizar el entorno social correspondiente al hecho, observando si se trata de un ambiente caracterizado por la desigualdad, la discriminación y o la violencia. Una vez que yo he situado el hecho más allá de lo jurídico, tengo que identificar a las personas de ese hecho, ¿no? Y ver qué personas dentro de ese hecho, de ese universo que me toca juzgar, se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en contexto de encierro, en situación de calle, de migración, de violencia, ¿no? En definitiva, identificar qué personas se encuentran en una desigualdad material y estructural, ¿no? Porque no sería formal. Y advertir en el proceso, por parte de los sujetos procesales que intervienen, la reafirmación de esa desigualdad, la reafirmación de ese estereotipo, ¿no? Y comprender el comportamiento y la declaración de la víctima. Esto es muy importante. Estas 5 pautas, ¿no? Ya le he hecho más filminas sobre estas, hay muchas más directrices, cómo actuar en cada supuesto, lo demás, la reparación, pero hoy nos vamos a ocupar de esto, ¿no? La primera, la cuestión de analizar el entorno social correspondiente al hecho, ¿sí? Es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Avisar más tarde. Es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que es del 10 de marzo de este año, de hace casi un mes.
las circunstancias de hecho, que no las he puesto acá, se trata de una sentencia que llega al Tribunal Superior, en la cual ambos progenitores, ¿no? Ambos progenitores matan a un bebé, ¿no? El bebé tenía escoriaciones, quemaduras, sacudones, toda la violencia sobre el bebé, que en definitiva termina falleciendo. Padre y madre. La madre, a su vez, tenía hijos de otro matrimonio, ¿no? La Cámara la condena como autora responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, que es el 80 inciso primero, que si hay alguien que no haga penal, digamos, en máxima escala penal y el máximo delito que se puede cometer, que es el homicidio agravado por el vínculo, en este caso el descendiente, y le impone la pena de prisión perpetua a la madre y al padre de la criatura. La asesora letrada casa y dice que pide la nulidad de la sentencia por varias cuestiones. Hay cuestiones que escapan a esta charla, que tienen que ver con la creación de la acusación, con la cuestión de la acción o la omisión, etc., que no vienen a cuento porque se declara parcialmente la nulidad de la sentencia por cambio de plataforma fáctica, etc. Pero claramente la defensora oficial lo que ataca es que la Cámara no juzgó, era la Cámara. Fíjense la importancia de educar sobre perspectiva de género. Porque acá en Córdoba está el juicio por jurado. Entonces eran 3 jueces y 6 jurados. Los 3 jueces y los 6 jurados, ¿sí?, no tuvieron perspectiva de género al momento de juzgar. La defensa basa su pretensión en que la imputada era víctima de violencia de género y que el tribunal realiza una valoración de la prueba sin perspectiva de género. Es decir, era un claro ambiente familiar de mucha violencia intrafamiliar. Se acreditó que la imputada era golpeada, abusada sexualmente, que los niños también vivían en una fuerte violencia, que había violencia psicológica, que había violencia económica, que había violencia física y que había violencia no solamente contra ellos, sino contra los niños. Y también se acreditó que la madre de alguna manera participaba de esa violencia, ¿no? Entonces la defensa dice: no hubo perspectiva de género en esta causa. La defensa va hacia el extremo, ¿no? En el sentido de pedir la falta de dolo de la madre, ¿no? Y el Tribunal Superior se queda en una postura intermedia, y muy valioso el análisis que realiza sobre este hecho, porque dice que en un proceso en que la mujer acusada alega haber sido víctima de violencia de su pareja, fíjese que está hablando de la imputada, ¿no? Ni siquiera de una víctima solo, sino de la imputada. Entonces dice, también acusada por la muerte de su hijo como defensa central para eximir o tener su responsabilidad, como sucedió en el caso, existe una obligación estatal, conforme a la Convención de Belén do Pará, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y claramente esta sentencia visualiza que uno no puede solamente tener esta cuestión binaria de víctima o victimario, sino que puede ser víctima a su vez, aun cuando haya sido victimario, ¿no? Entonces es importante este doble enfoque, porque dice la resolución que es una obligación de iniciar oficio el conocimiento, ¿no? Y cita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beli Franco contra Guatemala. Porque claramente una de las cuestiones de la perspectiva de género es que no es necesario que lo aleguen las partes, no es necesario que lo aleguen los sujetos procesales, sino que claramente frente a la visión de la perspectiva de género se constituye una obligación del Estado de investigar y de juzgar esa perspectiva de género, ¿no? También habla de 2 cuestiones respecto de la perspectiva de género: de la amplitud probatoria frente a la violencia de género y de la valoración de la prueba con perspectiva de género, ¿no? Que eso es algo bastante conocido, pero
lo importante es la incorporación de estereotipos, ¿no? ¿Por qué estereotipos? Porque dice que se generan generalizaciones infundadas en relación al sexo de la mujer, ¿no? La mujer debe ser una buena madre. Eso claramente es un estereotipo de género, ¿no? Entonces, la define la sentencia como una madre descuidada, impulsiva, que desatendió su rol de protección. La sentencia es muy rica, lo que pasa es que no da tiempo para transcribir muchos párrafos, pero sería bueno si el que le interesa leerla, entonces la voy a hacer llegar a Hugo. Y cómo van describiendo a la madre, ¿no? ¿Basado en qué? Y acá está el estereotipo, que es necesario que cada uno autoanalice. ¿Basado en qué? Que una madre que tiene un bebé tiene que ser una buena madre, una protección, ¿no? Pero en un estereotipo que sale el juzgador, sin en definitiva contextualizar esa madre dentro del contexto en el cual se encontraba, ¿no? Sin contextualizarla ahí. Entonces, bueno, el Tribunal Superior habla de los cambios, mal dicho, respecto de sus hijos, es decir, la invisibilización de la violencia de Moyano, que es el padre, a Malicho, ¿sí? Que no se tuvo en cuenta los testimonios de los familiares, que se fragmentó la prueba, etc., y no le habían permitido advertir a la madre en otra situación respecto del bebé fallecido, ¿sí? Y termina diciendo que los hechos de ser apoderados de otro contexto de violencia en el cual ella estaba inmersa, que incluye violencia física, psicológica, económica, la vulnerabilidad material en que se encontraba, ya que dependía del techo y comida para ella y sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba separada de la familia, las pruebas psicológicas le habían dado de que tenía una personalidad que encastraba en la personalidad de Moyano, que es el otro autor del hecho, y aplicando la perspectiva de género, más allá de todas las otras cuestiones, ¿no? Y hablando sobre el estereotipo de generalización, dice que en definitiva terminó condenada por este estereotipo, de que no fue buena madre, ¿no? Entonces, el Tribunal Superior lo que termina resolviendo es una figura intermedia, que es el homicidio, ¿no? Calificado por el vínculo, que es el 86 primero, pero reducido en la escala por circunstancias extraordinarias de atenuación. ¿Sí? Ahí se me fue. Termina anulando parcialmente la sentencia y solicita se declare, bueno, hace una casación positiva y declara a Noemí Susana Maricho como coautora de omisión impropia de homicidio calificado por el vínculo y circunstancias extraordinarias de atenuación. Lo que le genera una escala penal de 8 a 25 años como si fuera un homicidio simple, ¿no? Entonces es importante esta sentencia. Primero para ver que la perspectiva de género no falta solamente en el Poder Judicial, sino en la sociedad. Había 6 jurados, ¿no? 6 jurados que no vieron esa perspectiva de género y que no pudieron visualizar la violencia. Y colocada en la perspectiva de género y visualizar la violencia, no es que se le eximió responsabilidad, sino que fundamentalmente el Tribunal Superior que era incapaz de protegerse a sí misma, entonces no la puedo generar no la puedo juzgar con el estereotipo de que debería darle protección al bebé, si estaba imposibilitada hasta de protegerse a sí misma. La verdad que la sentencia es muy interesante del Tribunal Superior. Vamos que estamos a 15 minutos, Burgos. Voy a llegar. Bueno, esta resolución es del Juzgado Federal de Belleville, ¿no? Es otra cuestión. Es una resolución sobre comprender y valorar la declaración de la víctima, que era una de las buenas prácticas que habíamos señalado recientemente, ¿no? En realidad es una causa del año 2010, que empieza con una investigación, hay escuchas telefónicas, el juez habla que puede existir una posible asociación dedicada a cometer delitos, varios homicidios, trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca un representante del Ministerio Público insta la acción, digamos, promueve la acción,
y llega al expediente un dictamen fiscal donde el fiscal pide que se archive la causa, porque está prescripta, ¿no? Y si bien dice que sí, que la mujer declaró lo demás, y que hay escuchas telefónicas, que las escuchas telefónicas no pueden ser lo único que se sustente la prueba, y que no hay mayores pruebas, y pide que se archive la causa porque estaría prescripto. Más allá que hace como un vuelo rasante sobre la prueba y dice que no existiría motivos para hacer un requerimiento de instrucción. La verdad es que lo que más me sorprendió del fallo es la simpleza de las palabras, ¿no? En un párrafo donde el doctor Pinto dice, a ver si está, ya vuelvo, ¿eh? No, a ver si está acá, no lo marqué, no sé si lo puse, porque no quería poner tanto, acá está. Pinto cuando va a resolver, bueno, él en definitiva termina resolviendo la nulidad del dictamen fiscal. También es un fallo de ahora de marzo del 2021, hace 15 días. Pinto termina resolviendo la nulidad del dictamen fiscal, ¿no? Y habla de esto de la necesidad de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y no juzgar bajo estereotipos, decidiendo, dice, de manera clara y sencilla. Y dice el juez, opino que hay que ponerse en las zapatillas de esa mujer, ¿no? Es muy fuerte la frase, es gráfica, ¿no? Empatizar con su situación, no exigirle mayores recaudos a los que requieren otros supuestos delictivos, comprender lo dificultoso que es realizar la denuncia en medio de situaciones de violencia como las que da cuenta DAS, y bajo una constante opresión y sometimiento, generalmente acusada por situaciones de gran vulnerabilidad. Es muy gráfica la frase, ¿no? Es fuerte en relación a que la sociedad espera, ¿no? Y después no dice, bueno, no voy a, no adelanto opinión, digamos, dice, pero hay que dar una respuesta con perspectiva de género. La mujer declaró varias veces, fue coherente, consistente en lo que declaró, y por lo menos merece una investigación judicial, ¿no? Merece una respuesta de parte del Poder Judicial, ¿no? Y lo dice acá. Dice, por el contrario, de la lectura de la causa observo que has declarado a través de los años en varias oportunidades, sin haber variado sus dichos, lo que a su vez fueron corroborados por cada una de las probanzas incorporadas al expediente. En definitiva, lo que hace es declarar la nulidad del dictamen fiscal que había pedido el archivo respecto de la prejuicio. Entonces, es importante esto, ¿no? Comprender y valorar la declaración de la víctima. No tener estereotipos de la víctima. Hay muchos... El que palos padece, palos se merece. Hay varios dichos de esos, ¿no? Que están incorporados en nuestra historia vital. Juzgar a la víctima de los estereotipos que tenemos, eso es algo que hay que aprender a superar. Y como dice el juez, hay que colocarse en las zapatillas de esa víctima, ¿no? Y juzgar desde ahí, con la perspectiva esa, ¿no? Y ver desde ahí cuánto fue capaz de hacer, o como esta mujer que era víctima de fuerte violencia y se le reprocha no haber cuidado a su hijo, no haber sido buena madre, ¿no? Es necesario esta perspectiva, ¿no? Y para terminar, que llego. No, bueno, esto también está entrelazado con lo que dice el Tribunal Superior, de que sí que implique un relajamiento de los materiales probatorios, ¿sí? O de las exigencias probatorias, que el Tribunal Superior habla de la amplitud probatoria, de cómo yo voy a evaluar esos elementos probatorios con perspectiva de género. También lo pone de manifiesto esta resolución, dice que considera justo el hecho de enviar la causa con la perspectiva de género, que bueno, está mal escrito, pero lo que en definitiva dice que
exigir más elementos que los colectados para promover la acción penal, es decir, es la promoción de una acción penal, con los elementos que está ahí y con la perspectiva de género son suficientes para promover esta acción penal, ¿no? Más allá de que habla sobre la connivencia de funcionarios policiales y lo demás, que escapan a la temática que nos ocupa hoy, ¿no? El otro fallo es de familia, ¿sí? Es una resolución del 17 de marzo de este año, de hace 20 y pico de días. Es una resolución, es el auto número 53 de Río Tercero, un juzgado de familia. Son unos alimentos iniciados, ¿no?, por una madre en relación al progenitor de sus hijos. Y lo que me llamó la atención, o por lo menos lo que me pareció importante valorar, es esto que yo les digo de la posibilidad del juez, ¿no?, de la necesidad de la perspectiva de género, que la falla sobre la perspectiva de género no es exclusiva del Poder Judicial, todos somos miembros de esta sociedad, los 4 jurados no lo vieron en el otro juicio. Lo que le decía de la perspectiva de género reacciona a los sujetos procesales, ¿no? Porque más allá del hecho, muchas veces esta revictimización respecto de esto no la realiza el propio juzgador, sino los sujetos procesales que intervienen en este proceso, ¿no? Y la facultad del juez y el poder simbólico del lenguaje jurídico y el poder de la sentencia frente a esto, porque les aseguro que ha sido el comentario de todos los abogados de la provincia de Córdoba, ¿no?, que han tomado nota de esta resolución judicial, ¿no?, en la cual la jueza termina sancionando procesalmente al letrado de la matrícula, ahí vamos a ver por qué, obligando a hacer al abogado de la matrícula, que no me va a salir la palabra, que tenía el patrocinio letrado del padre, lo termina sancionando y exigiéndole que haga un curso sobre género, bajo procedimiento de pasar los antecedentes al colegio de abogados, ¿no? Esa facultad del juez de advertir la situación y poder remediarla, ¿no? Esto es lo más importante y lo que más exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación, que espero tengamos tiempo en la semana que viene, en la próxima clase, de ver todas las clases de reparación que se pueden realizar respecto a la perspectiva de género, ¿no? Porque no es solamente juzgar con perspectiva de género, sino que hay que reparar, ¿no? Eso lo exige la Corte Interamericana siempre, la reparación frente a esta situación. Entonces, la jueza habla de que hay un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer, ¿no?, que patentiza las normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual y que han perjudicado no solo a la mujer, sino también a los varones. Esto es lo que yo les decía. Menudo género, concepción de género que tienen también los varones, ¿no? Es decir, la cuestión de género no abarca solamente la cuestión de la mujer. Dice, los nuevos estándares normativos y abordajes con una perspectiva de género obligan a las entidades estatales, entre esas al Poder Judicial, a garantizar una protección eficaz y eliminar la discriminación y la violencia de género en la mujer en todas sus manifestaciones. Entonces, bueno, la jueza habla de que necesita, es lo que dijimos recién, lo que venimos repitiendo y comenzamos, el fin de identificar y evitar la incidencia de estereotipos de género, ¿no?, y las desigualdades generales en patrones socioculturales, y de esa manera remediarlas. ¿Por qué esto es importante? No solamente tengo que autoanalizar mis estereotipos, ver qué cuestiones encuentro en el hecho, lo que hemos visto hasta ahora, lo poco que hemos visto, reconocer a la víctima, reconocer los estereotipos, sino remediarlos, ¿no? Entonces, ahora voy a transcribir lo que puso en la demanda, en la constatación de demanda, con patrocinio letrado del progenitor. Dice, que véase tan solo, esto es textual de la constatación de demanda, que véase tan solo la improcedencia de reclamos, que la actora me reclama gasto de combustible, de seguro, neumático, de vehículo, que la misma utiliza para salir de juerga con sus amigas y amigos. Ello deviene improcedente por irracional y arbitrario.
que respecto de los gastos que reclama como gastos sociales se desconoce, y decía Alan, entendí esta parte que por gastos sociales se refiere a la salida de la misma actora, que sería la misma actora quien pretende que el compareciente le pague sus salidas. ¿Sí? Vive de fiestas con amigos, amigas, en dicha vivienda y otra, y es asiduo concurrente a boliches y fiestas, etc. Y debido a eso es que necesita dinero para cubrir sus gastos y salidas, más no la de mis hijas. Es un escrito de contestación de demanda, ¿no? Y ahí está la resolución de la jueza, donde le ordena al letrado que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género, a los fines que internalice los principios antes mencionados y alcanzar la eliminación de los perjuicios y prácticas que se encuentran basadas en la inferioridad o superioridad, bajo el procedimiento de remitir los antecedentes al Colegio de Disciplina de Abogados. Realmente me parece importante esto de aplicar la perspectiva de género, no solamente en relación a la víctima, al victimario, al actor demandado, al sujeto activo y pasivo, sino hacerlo extensivo, ¿no? A todos los sujetos procesales que se encuentran interviniendo en ese hecho. A esto yo le agregaría, ANJA sacó hace 2 o 3 años una revista sobre cuestiones de género, que entre las pautas que daba, que las voy a dar la próxima clase, entre las pautas que daba, sin ánimo de criticar porque la sentencia es excelente, era que por ahí el juzgador, y esto es algo para repensar, para armar un protocolo o algo, debería evitar transcribir en las resoluciones los dichos agraviantes, para no reproducirlos y no revictimizarlos, sino directamente remitirse al escrito, para que no se hagan públicos, porque continúan siendo una revictimización de las personas, y una revictimización secundaria. Eso es algo que se puede pensar, se puede trabajar respecto de la realización de algún protocolo. Hugo Burgos, 18 en punto. ¡Qué brillante! Años de clase en facultad. Perfecto. Gracias, doctora Costa. Si te quedó algún tintero, lo podés agregar, porque creo que está muy interesante la clase. Y bueno, abrimos cualquier cosa, el chat, para que si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta o pedir alguna aclaración. No sé si quieren que veamos sobre esto, a ver si alguien quiere... o podemos terminar de ver las filminas y la clase que viene podemos avanzar sobre otras resoluciones judiciales, como quieran. No sé si vamos a continuar, no sé cómo es. Yo armé no sabía cómo eran los tiempos, entonces... No te das problema. No, bien, estamos pactado de que sea de 1 hora aproximadamente, porque siempre se generan las preguntas de los asistentes sobre algunas cuestiones, o algunas aclaraciones, o cuestiones excelente. Que quieren bueno, consultar. si hay preguntas... Si hay preguntas, las vamos a ir recogiendo, yo las voy a ir tomando en cuenta, y si no, bueno, como te parezca, si no... no, seguimos con algunas pautas más, si querés un ratito, bueno, mientras vos recogés las preguntas. Bueno, perfecto. ¿Seguimos así? Lo que pasa es que no tengo en Power las otras sentencias, pero no importa, podemos ir hablando de otras pautas, ¿no? Y bien, ya la clase que viene podemos entrar directamente a las resoluciones, ¿sí? Perfecto. Bueno, otras pautas, ¿no? Con perspectivas de género. Es importante determinar en el hecho los derechos reclamados y vulnerados por las personas, y si hay mujeres víctimas de discriminación o violencia, ¿no? Hay lo que se llaman casos sospechosos. Casos sospechosos son personas que por una cuestión de falta de igualdad estructural o material pertenecen a grupos que históricamente han sido desventajados, ¿no? Como es el caso principalmente de la mujer, el caso que nos ocupa, pero también la persona migrante, ¿sí?
la persona que es de pueblos originarios, los niños, personas que no han logrado acceder a una educación formal. Entonces, es importante siempre visualizar, porque ¿qué es lo que intenta la perspectiva de género frente a esto, ¿no? A esta visualización de esta situación? La reparación, ¿no? Lo que tiene que hacer la sentencia es lograr que el desventajado se coloque en la misma situación, aun cuando termine condenado, como es el caso de la sentencia del Tribunal Superior, ¿no? Que en definitiva terminó condenado, pero ¿qué hizo? Esta diferenciación existente entre el padre y la madre, que había sido absolutamente invisibilizada, el derecho la logró reparar, ¿no? La logró advertir y la logró reparar, ¿no? Es muy importante, bueno, pasa que no tengo las filminas acá, pero bueno, no importa. Total, la próxima clase la vemos, ¿no? Conocer y manejar los roles y estereotipos de género, sociales y propios, ¿no? Hay unas filminas que son bastante ilustrativas sobre esto, sobre los estereotipos sutiles que todos tenemos, ¿no? Incorporados, porque evidentemente somos una construcción cultural y una construcción social. Entonces, estamos rodeados de estos estereotipos, ¿no? Y determinar, evidentemente, si entre las personas vinculadas al caso subyace una relación asimétrica de poder, ¿no? Es importante en esto de la relación asimétrica de poder, en que no implica que sean las partes en esta relación asimétrica, que la parte pueda tener una capacidad de defensa o pueda tener una capacidad de enfrentar la situación de la violencia, porque hay fallos en los cuales, que ya vamos a traer en la próxima clase, hay fallos en los cuales dicen, bueno, como la mujer se podía defender, la mujer realizó la denuncia, la mujer acudió a su grupo familiar, en realidad no hay acá una cuestión de género o de violencia de género, ¿no? Hay que tener en claro cuáles son las relaciones asimétricas de poder. Y en función de esas relaciones asimétricas de poder, dar y aplicar la perspectiva de género. Entonces, eso es bastante importante. Otra cuestión es usar el lenguaje incluyente y no invisibilizador, ¿no? Usar un lenguaje incluyente en el caso, por ejemplo, del Tribunal Superior que estuvimos viendo, hubiera sido reconocerle a ella la cuestión de víctima, ¿no? Reconocerle que había sido víctima de violencia. La invisibilizaron esa parte del proceso y la juzgaron como una conferencia yo, por Zoom. Sí. No. Doctora Biotti, si puede silenciar su teléfono, le agradeceríamos. Bueno, usar esto, que es un lenguaje incluyente, ¿no? Y no invisibilizador, como fue el caso, por ejemplo, del fallo del Tribunal Superior que analizamos. Una cosa muy importante es cuestionar la pretendida neutralidad de la norma, ¿no? Es importante estudiar la norma que me toca aplicar. Una vez que yo logré determinar el hecho, las situaciones, el contexto, y puedo encontrar la perspectiva de género, puedo visualizar los estereotipos, tengo que ver la norma que voy a aplicar, ¿no? Y la norma no es neutral, de ninguna manera es neutral, ¿no? La norma tiene una subjetividad propia. Entonces, es importante determinar y verificar la neutralidad de la norma, que no es neutral, o sea, ¿qué nos está diciendo la norma? Por ejemplo, para hablar de normas pasadas, ¿no? En el Código Penal argentino, los delitos contra la integridad sexual estaban caratulados como delitos contra la honestidad, ¿no? Eran delitos contra la honestidad.
Ese era el bien jurídico protegido, era la norma, era el Código Penal. ¿Y esto qué implicaba, esa norma? Ese solo vocablo, honestidad, delito contra la honestidad. ¿Qué implicaba ese vocablo? Que el que no fuera honesto no podía ser víctima de un delito sexual, ¿no? Y es importante que el juzgador pueda visualizar eso en la norma, porque existen fuertes resabios de estas normas en el Código Penal argentino, sobre todo. El Código Civil y Comercial se ha ayornado bastante por la nueva modificación, pero nuestro código, que data del año 21, es un código que en principio tiene fuertes normas subjetivas y que a su aplicación aparece como neutralizadas, ¿no? O por ejemplo, en el caso del delito por la muerte por el aborto, que era la muerte por el niño por salvar el honor de la madre, ¿no? El infanticidio, que se denominaba, es decir, uno podía matar al niño para salvar el honor de la madre. Y por ejemplo, y siempre el ejemplo que yo me acuerdo, que lo he estudiado, lo he repetido y he rendido con ese ejemplo en la cabeza, era de la madre que había tenido una relación con una persona de color. Por eso está escrito en los libros de derecho. Entonces nacía el hijo con otro color de piel, entonces el hermano lo mataba para salvar el honor de la madre. Esa norma que parecería neutral, esa norma que prima facie uno dice, ¡wow, qué bueno para salvar el honor de la mujer! Fíjense toda la cantidad de estereotipos que tiene, ¿no? Es brutal cuando uno se la pone a analizar, ¿no? Primero que alguien tiene que venir a salvar el honor a la mujer, que la mujer debe tener honor, que tener un hijo con una relación sexual con un hombre de color es afectar el honor de la mujer. O sea, fíjense la cantidad. Entonces, es importante cuestionar la pretendida neutralidad de la norma. No le estoy diciendo cuestionar la norma y plantear su inconstitucionalidad, llegar a un extremo de esos, pero ver qué supuestos abarca la norma. Perdón, el artículo de adulterio. Excelente, Carranza, el adulterio. La mujer, para ser adúltera, con una relación sexual, la mujer ya cometía el delito de adulterio. En cambio, el hombre tenía que tener manceba. Entonces yo me acuerdo de leer de Ricardo C. Núñez. ¿Qué era la manceba? La manceba era la segunda mujer en una casa, cotidiano, trato habitual, etc. O sea, la bigamia. Entonces ahí recién iba a ser adúltero el hombre. No así la mujer, ¿no? Entonces, estas construcciones existen en el derecho. Lo que pasa es que no las vemos, no las visualizamos, pero porque hemos estado aprendiendo en esto, ¿no? No es que uno pueda ser más o mejor o peor abogado, más o buena persona. Hemos estado imbuidos en este contexto cultural y social. Entonces, es necesario, cada vez que voy a aplicar una norma, ver si realmente esa es una norma neutral. Y si esa norma neutral es aplicable al caso de autos, o no es aplicable al caso de autos, de acuerdo a la perspectiva de género que yo haya generado. También recuerdo una derogación de hace poco, hace 9 años, que era el advenimiento, ¿no? La mujer que se casaba con la persona que la había violado, es decir, que había cometido un delito de totalidad sexual porque lo perdonaba, ¿no? Entonces, fíjense esa cuestión de pensar en el perdón frente a esto, ¿no? Entonces, es muy importante cuestionar la pretendida neutralidad de la norma, ¿no? Y después ver cómo la voy a aplicar a esto, a la norma al caso, porque puedo aplicarla diferenciadamente, aún en el mismo supuesto de hecho, como sucedió en el caso del TCJ, sobre el mismo hecho, a circunstancias extraordinarias de atenuación y homicidio calificado por el vínculo, ¿no? También verificar la existencia de estereotipos de la norma y del actuar del Estado, ¿no? Las pericias psicológicas que realiza el Estado, porque
lamentablemente a veces llega, ¿no?, el juzgador, pero desde el comienzo no ha habido perspectiva de género. Perspectiva de género en la persona que instruyó, en el que tomó la declaración, en el que realizó la pericia psicológica, en el abogado, en los escritos. Entonces, es importante verificar la existencia de estos estereotipos en el propio Estado, en los propios actores judiciales, ¿no? Y hay que argumentar claramente de tal manera que la sentencia se haga cargo de las desigualdades del caso. Hay que plantear y decir, esta situación, aquí hay una desigualdad, hay un caso sospechoso, hay una cuestión de género, y plantearlo, y plasmarlo, y hacerse cargo de esa desigualdad, y dar una solución jurídica reparadora a esa desigualdad del caso, ¿no? Eso es uno de los parámetros para juzgar. Seguimos. También esto, ¿no? ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad de la víctima o de las personas involucradas al caso? ¿No? Es decir, sacarnos de la cabeza la igualdad formal para empezar a tratar de encontrar una igualdad material, ¿no? ¿Cuál es la mejor norma que le puedo aplicar a este caso? Obviamente que es un ejercicio, un trabajo a realizar, ¿no? Pero si ustedes supieran, busqué jurisprudencia, ¿no? Encontré 30 fallos que les quería dar. Recientes, nuevos, es un tema muy actual. Yo voy a hacer un compendio de los fallos, ¿no? Es algo que se advierte aparte en fallos con sencillez, con eso de decir hay que ponerse las zapatillas a la mujer, con sencillez, ¿no? Con aplicación clara del derecho, para qué uno está juzgando, o qué igualdad tiene que respetar para resolver, ¿no? Bueno, eso de la neutralidad se ve que lo volví a pegar, porque estas filminas no las estaba por dar ahora, pero bueno. Ver de si el caso demanda la deconstrucción, es decir, no va de un paradigma, concepto o institución jurídica. Puede la sentencia hacerse cargo de ello, es decir, ameritar el trato diferenciado. Hay que animarse al trato diferenciado. La perspectiva de género lo requiere, ¿no? Entonces, y de construir el paradigma, que podemos decir, por ejemplo, de construir el paradigma que es, ¿qué tiene que ser la madre? ¿No? O el paradigma que es que la esposa que se divorcia se debe tener que quedar a cuidar a los hijos, por ejemplo, en el fallo de eso, ¿no? O que si ha sido víctima de trata, se le va a exigir que haga una declaración como si no hubiera sido víctima de trata, ¿no? Entonces, es importante el trato diferenciado. Esa es otra de las cuestiones que tienen que quedar dando vuelta, ¿no? La posibilidad de, frente a la visualización del conflicto de un caso sospechoso, aplicar la perspectiva de género, ¿no? Cuestionar la pretendida neutralidad de la norma y si es necesario, el trato diferenciado respecto de eso. Esto, evidentemente, que tiene que ser realizado, lo vuelvo a decir, es absolutamente necesario un protocolo y buenas prácticas de actuación porque tiene que ser realizado dentro de un contexto. El contexto legal existe, ¿no? Hay que de alguna manera instrumentarlo a ese contexto social, ¿sí? Bueno, a ver, otro más que tenemos acá. La reparación del daño, ¿no? Después, la clase que viene, en todo caso, vamos a ver sentencias sobre cada una de estas, cortitas aunque sea, sobre cada una de estas cuestiones, porque hay sentencias sobre todo. Una de las cuestiones es, bueno, esto, ¿qué tipo de medida tiene un efecto transformador? ¿No? Más allá de lo que uno esté juzgando, yo me acuerdo, no me gusta hablar de las sentencias propias, pero en una sentencia de trata, ¿no? Del tribunal, la mujer venía imputada por trata, por ser cómplice necesario, porque era la que hacía los giros, iba y depositaba, etcétera, etcétera, esto. Y bueno, y el cambio radical en la sentencia
se produce en la etapa de juicio porque declara a la hija, ¿no? La hija que no la habían dejado declarar en la etapa instructoria. Fíjense, por ahí la necesidad de que la perspectiva de género comience desde el principio, ¿no? Declara a la hija de esta mujer. Y la hija, una chica de 16, 17 años, la verdad que fue un testimonio muy fuerte y conmovedor de cómo ella contaba por qué la madre hacía todo lo que hacía para salvarla, porque la amenaza era que si no le iba a prostituir a la hija, ¿no? Y en definitiva, la mujer, si bien había intervenido en los hechos y todo lo demás, esto de ir a cobrar los giros, llevar, traer, tener mujeres en la casa, etcétera, 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 se termina verificando que claramente estábamos frente a un caso sospechoso, claramente estaba en riesgo la perspectiva de género, claramente había una situación diferenciada entre ambos autores, el autor y ella que estaba como partícipe necesario, y más allá de que el fiscal pidió la absolución de la mujer, ¿no? Por encontrarla en curso en una situación de inculpabilidad, el tribunal decidió tomar medidas reparadoras y transformadoras respecto a esto. Por ejemplo, exigirle al Estado que le dé tratamiento psicológico a la mujer y a los hijos, ¿no? Remitir los antecedentes por la trata de la mujer, ordenarle como tratamiento penitenciario al hombre un curso de género en el penal, ¿no? Entonces, uno tiene que advertir que tiene medidas que tienen efectos transformadores de la realidad, más allá de juzgar el propio caso, ¿no? Bueno, entonces esto un poco pensar qué medidas pueden revertir asimetrías y desigualdades, ¿no? ¿Cuál es el parecer de la víctima? Es importante escuchar a la víctima y sumarla al proceso, y más allá de la ley de víctimas, ¿no? Sumarla al proceso y escucharla realmente, ¿no? También es importante saber si estoy frente a un daño colectivo, más allá de la situación personal o del hecho que me toca juzgar, y si es posible reparar ese daño colectivo, por ejemplo, porque pertenece a un grupo, la mujer, por ejemplo, a un grupo de migrantes, entonces el daño colectivo. En otra causa de trata de personas, que también el tribunal se hizo lugar a la reparación económica de las personas que habían sido víctimas de la trata de personas, ¿no? En este caso acompañó el fiscal pidiendo la reparación del daño, ¿no? La víctima que había sido víctima de trata y si le intentó reparar, más allá de la condena del imputado, ¿no? Frente a esto, a estas mujeres que trabajaban todo el día en ese cortadero, entonces se les estableció con unos parámetros legales la posibilidad de un sueldo, ¿no? Con el salario mínimo vital y móvil, y se hizo toda una planilla y cálculos matemáticos en relación a cuánto tiempo estuvieron ellas sometidas a esta trata de personas y qué le hubiera correspondido para aplicar, y se les otorgó una reparación económica, más allá, ¿no? de la condena al imputado. Es importante que el derecho... Tiene una solución integral al caso concreto sometido. Claro, una solución integral, ¿no? Siempre hay medidas que se pueden tomar, ¿no? Se puede trabajar, hay muchas medidas para trabajar y es importante, en definitiva, la víctima llega al proceso. Yo ya me estoy metiendo en el derecho penal, ¿no? Que no quería. Pero el juzgador se tiene que dar cuenta de que en definitiva, digamos, es un conflicto entre partes, ¿no? Y que está ahí para solucionar el problema de las partes. Y entre las partes está la víctima. Y si se aplica la perspectiva de género, hay que reparar el daño que se ocasionó. Sí, fíjense que todas las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana hablan de eso, ¿no? De la reparación. Primero dice,
Dice, punto 1, ¿no? Que yo todavía no me he animado, pero punto 1. Esta sentencia por sí misma implica la reparación del daño. ¿No? Esa necesidad de la víctima de colocarlo en la situación, ¿no? Es decir, yo le voy a dictar una sentencia que lo va a reparar. Más allá, el caso este de la condena, ¿no? Bueno, ya me fui. Esta es la última que vemos. Reparación de daño, se trata de un caso donde el daño se produjo por pertenecer a un grupo determinado. Bueno, si se puede reparar todos los daños detectados, bueno, que eso es lo que decías Burgos, ¿no? Esto de la necesidad de la reparación integral, ¿no? Bueno, no sé, hasta acá, digamos, porque no se estará al nivel de las otras filminas con los errores ortográficos y no me Está bien, no. Bueno, está bien, perfecto. Te paso una pregunta. Bueno, y esto del daño integral, reparación integral, también la Defensoría General de la Nación a nivel interamericano ha participado en distintos casos ha logrado la reparación a la víctima, incluso de cuando no han sido debidamente asistidas, digamos, en diversas denuncias que presentaron, y ha logrado una reparación, digamos, y el Estado argentino accedió a la misma, por no haber, haber predispuesto y haber hecho funcionar todos los mecanismos para la protección de la mujer en caso de violencia de género, ¿no? Y también tenemos un caso de Alika Quinan, que era una víctima que había sido hecha aparecer en un primer momento como victimaria también, que también era de un colectivo vulnerable que era extranjera, con una resolución muy interesante. Ese caso Alika Quinan es el fallo que es muy interesante leerlo también a estos efectos porque es extenso pero también completo para el análisis. Me pareció que ese fue con intervenciones de defensores públicos. Siempre han sido como intervenciones muy exitosas, porque incluso teníamos la defensa pública que participaba en la defensa de los tratantes y en la defensa de la víctima, antes de la ley de víctimas. Así que bueno, te paso una pregunta, doctora, de Fernanda Seisdedos. Quería preguntarle a la doctora a qué se refiere con la utilización del lenguaje incluyente y si puede darme un ejemplo. Liz. Bueno, eso es un tema que la verdad que es un tema que está bastante discutido, tiene mucha reticencia el lenguaje incluyente. Evidentemente que hay sentencias en las cuales ya dejan de hablar de las, los y hablan de les. Pero independientemente de eso, claramente, si uno no quiere llegar a eso por prejuicios o porque no está de acuerdo, claramente puede uno utilizar lenguaje que no sea un lenguaje masculino, ¿no? Puede utilizar un lenguaje como por ejemplo lo que le digo del Código Penal, ¿no? El Código Penal sigue utilizando el la en el aborto, pero por ejemplo habla de la persona gestante, ¿no? Es un lenguaje incluyente, un lenguaje que incluye la persona gestante. Esa persona gestante puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser que tenga un sexo femenino, que haya decidido una identidad de género masculina y tener, pero sigue siendo una persona gestante, ¿no? El caso de los hombres trans que gestan, sí. Claro, las personas gestantes. Eso es un lenguaje incluyente, ¿no? Evidentemente que esto va a implicar años de que podamos nosotros encontrar un equilibrio en esta situación, ¿no? Pero es importante que la sentencia, que eso lo quiero abordar la clase que viene, lo del lenguaje claro, preciso, es importante que la sentencia, si está dirigida a una mujer, se escriba en términos femeninos, si es solamente eso, por ejemplo, ¿no? Es importante encontrar la manera de dirigirse que... Yo he peleado, por ejemplo, en el tribunal porque me ponían señores jueces, los señores jueces. Nada, y he logrado rebatir esa situación y decir, bueno, juezas, si quieren nombres jueces y juezas, ¿no?
pero no por una cuestión de discriminación o que uno se sienta más o menos, sino porque el lenguaje es simbólico, ¿no? Y tiene un fuerte poder transformador. Excelente, Entonces, excelente es frase, ¿eh? importante. El lenguaje simbólico tiene el poder transformador. Poder transformador. Entonces, el sentir hoy, la jueza y los jueces, los jueces y la jueza, la jueza y los jueces, va generando un cambio, ¿no? Es importante la visualización, porque el problema del lenguaje que no incluye es que invisibiliza, ¿no? Entonces, eso es. No sé si respondí bien. En todo caso, la clase que viene lo podemos abordar con algún caso, con algún fallo, si le parece. Perfecto. Perfecto, doctora. Bueno, Carmen de Cuco Alconada dice, es importante evitar el sexismo lingüístico, tratar de diferente forma a los hombres y a las mujeres. ¿Cómo? ¿Es cómo? Es importante evitar el sexismo lingüístico. Sí. Tratar de diferente forma a los hombres y a las mujeres. Sí, sí, es importante. Sí, sí, es importante. Por eso digo, ¿no? A mí me costó, ¿no? En el tribunal. Y también no Adela... es importante... Sí, sí, no voy a decir más nada. No, también Adela Pérez del Viso agrega que el lenguaje es performativo. Claro. Crea cosas. Obvio. El poder transformador de la palabra. Yo lo puse en la primera filmina. No, en esa no. En la siguiente. El lenguaje jurídico tiene un potencial transformador por ser una herramienta con gran poder simbólico. Pues en el derecho el uso de la palabra y su significado es fundamental. Toda vez que la sentencia es el principal medio de comunicación entre quien juzga y quien ha sido parte de la controversia o víctima de una violación de derechos humanos. Muy bien. Es fuerte el poder del lenguaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, doctora. Espero haya servido. Sí, sin lugar a dudas. Ha sido muy clarificador, enriquecedor. Así que bueno, me queda agradecerte la participación. Te esperamos el próximo 22 de abril a las 17 horas. No podemos dejar de agradecer al espacio y la infraestructura que nos ha dotado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para poder desarrollar estas clases en la Escuela de Capacitación Judicial. Así que bueno, y agradecerles tanto a Jorge Estragia, que siempre nos apoya desde el aspecto informático, y a todos los asistentes por la participación. Así que lo esperamos en la próxima clase, el 22 de abril. Y le agradezco una vez más, doctora. Ha sido un gusto verte después de tanto tiempo. Igualmente. Bueno. Igualmente, y saludos para todos los demás. Seguimos en contacto. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.